nos podemos dar cuenta de que tú revelas actividades criminales, pero les pones nombre y apellido. ¿Sería justo decir que tú haces un periodismo de rendición de cuentas? Y si sí, ¿cuál sería el efecto que quieres tener? Yo sí pienso que el estilo de periodismo que yo hago y que hacen otros periodistas en México, la verdad es que hoy hay diferentes pools de periodistas que hacen investigación. Por ejemplo, ahí en Mexicanos Unidos contra la Corrupción hay realmente un pool de periodistas importantes que hacen un trabajo prácticamente científico, en el tema de investigaciones. Uno podrá estar de acuerdo o no con los directivos, esa es otra historia, y bueno, los debates públicos o políticos manipulados por la autoridad, pues a ninguna autoridad le gusta que le rasquen a sus secretos, ¿no? Es otra cosa, pero es un pool muy preparado. Por ejemplo, hay el pool de periodistas de investigación en Animal Político, ¿no? Que hacen este tipo de periodismo. Dijéramos que yo me considero una pionera en ese estilo de periodismo en México, porque cuando yo comencé a hacerlo, nadie lo hacía. Proceso tenía una larga trayectoria de periodismo de investigación, pero que miraba al pasado. Okay. Porque era menos peligroso mirar al pasado que estar haciendo el periodismo de rendición de cuentas en tiempo real. Y yo lo que hice con el gobierno de Vicente Fox es someterlo a la rendición de cuentas en el tiempo real, cuando él estaba en toda la magnitud del poder. Y dijéramos que yo sí me considero una pionera en esto, ¿no? Mi método de investigación ha sido seguido por otros periodistas, perfeccionado, mejorado, por supuesto, por otros periodistas. Pero sí pienso que soy de las pioneras en este periodismo de rendición de cuentas, que en un país como México, con la gran impunidad, si ustedes checan e investigan los números de impunidad que hay en México, es el 96% de todo tipo de crímenes, desde cuando te roban el bolso hasta los feminicidios, las violaciones, el tráfico de personas, la corrupción, el narcomenudeo, los carteles. Estamos hablando del 96% de corrupción, porque, repito, está la concentración de poder en unos cuantos, que estos cuantos pueden comprar al gobierno, pero no pueden comprar periodistas. Así que sí pienso que el tema del periodismo de rendición de cuentas, por desgracia, en países como México, ha llegado a sustituir el trabajo que debería estar haciendo, por ejemplo, la Secretaría de Función Pública, o las fiscalías, o las procuradurías. Como estos se coluden con el crimen de cuello blanco o con el crimen organizado, etcétera, etcétera, lo único que queda son periodistas de investigación. Por eso México se ha convertido en un país tan violento para los periodistas, porque somos los únicos que estamos llamando al poder a rendición de cuentas. Y justo este método de investigación que tú me cuentas, ¿qué conlleva? Porque muchos de los que no somos periodistas, nos interesa saber cuál es el método y el trabajo que va por detrás de años de trabajo, por ejemplo, para publicar tus libros, que son años de trabajo. ¿Cuál es el método de investigación, más o menos? Mira, el principal método de investigación, y ahorita cuento mi técnica, pero lo más importante de esto es hacer sentir al lector que esto es fácil de leer, aunque te haya costado muchísimo trabajo encontrar cada dato, ¿sabes? Es como las novelas de García Márquez. Uno las lee y dices, wow, pero uno no se imagina todo el hilván, es como tomar la aguja y el hilo e ir hilvanando frase por frase, pedazo por pedazo, dato por dato, escena por escena, para tener una obra, por supuesto una obra maestra como la de García Márquez. El periodismo de investigación es un poco así, en el sentido de ir hilvanando pedazo por pedazo de la verdad para poder encontrar la gran verdad y poder contarla. Yo lo que hago es un método que se ha convertido realmente en un método, realmente diría yo, sin querer ser presuntuosa, pero es así, infalible. Es un método infalible. Por eso la gente me dice, pero ¿cómo personas que hoy están en la cárcel, como Tomás Yarrington, por ejemplo, el gobernador de Tamaulipas, o con Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública Federal, y tantos otros, están en la cárcel 10 años después, exactamente acusados de lo que tú habías dicho, ¿no? Y el tema es porque era una investigación seria, porque era una investigación perfectamente sustentada. Ahora, yo hago un periodismo de investigación documental,
Es decir, primero uno se pregunta, ¿no? Se cuestiona. A lo mejor surge de algún tip, de algún dato, de alguna cosa que uno observa y dice, no, esto está muy extraño, ¿no? Y empieza a investigar. Entonces, primero lo que hago es una investigación documental, ¿no? Para tratar de encontrar todos los elementos documentales, ¿no? Hago una investigación de testimonios. Pregunto a los testigos, a los posibles involucrados, a las víctimas, para tener las historias completas. Después de ellos, me nutro de todavía más información y retorno de nuevo a la investigación documental. Ok, yo no había entendido esto, esta persona ya que la entrevisté me dio más información. Yo no me puedo basar en estos testimonios únicamente, porque en temas tan sensibles como narcotráfico o corrupción, generalmente la gente quiere ser anónima. Sí, yo le comparto y sí, a mí me pasó esto, pero usted no puede no puede decir que yo se lo dije. Y por supuesto, para mí el secreto, la confidencialidad con mis víctimas, para mí es una cosa sagrada, con mis víctimas, con mis fuentes de información, perdón, para mí con las víctimas generalmente, para mí es una cosa sagrada. Entonces lo que hago es, a través de los documentos, si yo consigo los documentos, no tengo por qué revelar el nombre de la persona, no es necesario. Y está sustentado. La gente no dirá, ay, Anabel se inventó aquí una historia. No, están los documentos. Y después, la tercera parte es la investigación de campo. Ok, esta persona dice que le entregó tal soborno a tal funcionario en un restaurante que está en esta avenida. Pues tengo que ir a ver si el restaurante existe, si el color de la mesa era como dice, si la carta, lo que comieron coincide, porque yo a las personas, por ejemplo, a una fuente de información, la puedo entrevistar como unas 20 veces, de la misma cosa, porque lo que quiero es que me diga la verdad. Y luego ahí cuando me los agarro, a veces en mentiras o que cambian las versiones, yo digo, bueno, uno va desechando y dice, no, esta persona no es sólida, o lo que me dijo cuando fui a corroborar, pues esa gasolinera ni existe, o nunca existió, etcétera, etcétera. Entonces, la investigación de campo es fundamental. Las tres partes son fundamentales.